Vamos a resolver ahora el problema de un cuerpo que cae por un plano inclinado, pero en este caso hay rozamiento entre el cuerpo y el plano. Dice calcular la aceleración que experimenta un cuerpo de masa 2 kilogramos cuando desliza por un plano inclinado 30 grados respecto a la horizontal, sabiendo que el coeficiente de rozamiento dinámico mu entre el plano y el cuerpo es de 0,1. Bueno, la forma de proceder, el planteamiento es exactamente igual que en el caso anterior. Tenemos que aplicar la segunda ley de Newton a las fuerzas resultantes que actúan sobre el cuerpo. Entonces, lo de siempre, hay que escribir, hay que dibujar primero los ejes en los que vamos vamos nosotros a descomponer nuestras fuerzas. Sería el eje X, y este sería el eje X. Bien, más o menos. Entonces ese sería X e Y. Bien, ¿qué fuerzas actúan sobre el cuerpo? Bueno, pues la primera de ellas la voy a dibujar en color azul, por ejemplo. El peso que ya sabéis que siempre hacia abajo. Otra fuerza que actúa es la normal que ejerce el plano inclinado sobre el cuerpo para que no se hunda sobre el plano, que iría ahí. Esa es la normal. Y el punto de aplicación es ese de ahí abajo, entre el plano, justo el punto entre el plano y el cuerpo. Pero aquí actúa otra fuerza más, que es la fuerza de rozamiento, cuyo punto de aplicación es ese de ahí. Esa fuerza que he pintado en verde es la fuerza de rozamiento, F sub R. Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, como antes, plantear las ecuaciones en los dos ejes y luego aplicar la segunda ley de Newton. Siempre segunda ley de Newton. Es lo que hay que aplicar. Bien, vamos a ver cómo quedan las fuerzas en ambos ejes. En el eje Y, las fuerzas que actúan son la normal y la componente X del peso, que la voy a descomponer ahora mismo aquí. Sería esa de ahí, la componente Y del peso, P sub I. Y bueno, ya aprovechando voy a descomponer también la componente X, que sería esa de ahí, sería P sub X. Bien, pues entonces, en el eje Y tendremos que la normal es igual a P sub I, es decir, P sub I, digamos que tiraría hacia abajo en el plano, en esta dirección, y la normal hacia arriba. Ambas fuerzas se compensan y el plano se mantiene encima el cuerpo se mantiene encima del plano sin hundirse ni salir volando. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ir ya con el eje X. ¿Qué fuerzas actúan sobre el eje X? Bueno, pues en el eje X actúan tres fuerzas, que son P sub X, dos fuerzas, P sub X y la fuerza de rozamiento. Aunque no aparezca la fuerza de rozamiento justo ahí en ese eje X encima, hay que considerarla, ya que dos vectores que se encuentran en la misma horizontal se pueden sumar o restar sin ningún problema. Por tanto, la ecuación que hay que plantear es la siguiente: P sub X menos la fuerza de rozamiento es igual a m por a, aplicando la segunda ley de Newton. ¿Y por qué he puesto P sub X menos F sub R y no F sub R menos P sub X igual a m por a? Pues evidentemente porque este cuerpo, todos creo que vemos clarísimo que se va a mover hacia allá con aceleración a. Se va a mover hacia la derecha. Por tanto, si se va a mover hacia la derecha, la fuerza P sub X tiene que ser mayor que la fuerza de rozamiento. Y por eso la ponemos delante. Por tanto, esto sería erróneo. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, colocar bien las fuerzas, porque si no, no vamos a ser capaces de resolver bien el problema. Bien, y ahora la segunda parte del problema es escribir P sub X y la fuerza de rozamiento en función de los datos que tenemos, que son
la masa que tenemos de 2 kilogramos, el ángulo alfa, que son 30 grados, y el coeficiente de rozamiento mu, que es 0,1. Bien, voy a escribirlas aquí abajo, aparte, las fuerzas P sub X y F sub R. Bien, P sub X, si os fijáis en el triangulito, este triangulito de aquí, P sub X es el cateto de ese triángulo, uno de los catetos de ese triángulo rectángulo. En concreto, ese cateto, P sub X, ese sería el ángulo alfa. Ese cateto P sub X es igual a la hipotenusa, que es P por el seno de alfa. Bien, en el caso de P sub I también la voy a escribir debajo, aunque no nos va a hacer falta, que estaría ahí. Bueno, sí nos va a hacer falta después, Para la fuerza de rozamiento sería P coseno de alfa. Y la fuerza normal, experimentalmente, siempre viene dada por mu por la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, lo he escrito al revés. Vamos a ver. La fuerza de rozamiento es mu por la normal. ¿De acuerdo? ¿Y la normal qué es? Pues la normal es P sub I. Aquí lo tenéis. ¿De acuerdo? Por tanto, podríamos escribir la fuerza de rozamiento como, voy a poner aquí abajo, como mu por P sub I, que es P por coseno de alfa. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, y P, sabemos todos, el peso es m por g. Por tanto, esta ecuación podríamos escribirla como m por g por el seno de alfa. Y esta de aquí podríamos escribirla como m por g por coseno de alfa. Por tanto, la fuerza de rozamiento la podemos escribir como mu por m por g por coseno de alfa. Y ya tenemos escrita la fuerza de rozamiento en función de nuestros datos y la P sub X en función de nuestros datos. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a coger la ecuación de la segunda ley de Newton y sustituimos nuestras fuerzas. P sub X es m por g por seno de alfa. Menos, ¿qué es la fuerza de rozamiento? Pues aquí la tenéis. Mu por m por g por coseno de alfa, igual a m por a. Bueno, estas masas se van todas, por eso en este tipo de problemas el dato de la masa no es significativo, si no os lo dan no os preocupéis, y ya nos queda despejada la aceleración, que era lo que nos pedía en el problema. Entonces la aceleración nos queda que es g, voy a sacar factor común, g, factor común de seno de alfa menos mu coseno de alfa. Si sustituimos los datos, nos queda 9,8 por el seno de 30 menos 0,1 por coseno de 30. De donde A es igual a, el resultado es 4,05 metros partido segundo cuadrado. Ya tenemos resuelto el plano inclinado con rozamiento.